I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, hear them scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all. You got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una transmisión más, gentita bella. Y pues bueno, ya saben que por el tema del trabajo y eso ya me estoy desocupando. Y pues hace unos minutos terminé de trabajar, gente. Aunque estoy un poco cansado, no importa, hay que traer una de las transmisiones más importantes, bueno, para dar inicio a las peleas que se vienen dentro de poco, gente. Porque, pues bueno, después del reinicio que acabó de pasar hace algunas horas, gente, pues ya saben que Call ahora se llama LOV o LOV, como quieran decirle. Eso lo hicieron por el cambio de la fusión de alianzas que tuvieron en este caso y se pusieron de acuerdo de llamar a Call, cambiarlo de nombre para que ahora se llame Love, gentita bella, ¿vale? LOV, no Love, es más bien Love. Bueno, hay que pronunciar bien nada más. Pero bienvenidos a todos, gentita, y sobre todo vamos a mostrar el emparejamiento que sucedió, gente, porque sin duda se encontraron otra vez los titanes, gente. Esta vez va a haber transmisiones muy buenas porque los enfrentamientos están chéveres. Ahora sí será tema de agarrarlos con tiempo. Espero que no sea tan de madrugada, si no ya no me toca dormir nada, gente. Pero igualmente vamos a traer las transmisiones, gentita bella, ¿ok? Gracias por el hermoso apoyo y bienvenidos a todos. Un saludo para el buen Legoshi, Ains, el buen Christopher, Brandon, el buen Asriel. ¿Qué más me falta? El buen Soul, que crack, bienvenido. El buen Daniel Vega, el buen Jereos. ¿Quién más me falta? El buen Jorge Rubio, ¿cómo estás, gentita? Bienvenidos a todos. El buen Iván. ¿Quién más me falta? El buen Santagar, Estrellita, Ángel. Y bienvenidos a todos, gentita. Un saludo para ti, Leyenda, Extronex. Creo que ya están todos, gentita. Dice saludos desde El Salvador. Un saludito a la hermosa gente del Salvador. Señor Wii, ¿cómo estás? Bienvenido. Perfecto, gente. Sin más preámbulos, déjenme preparo nada más el jueguito y nos vamos de una. Vamos para acá, gente. Let's go. Alair, ¿cómo estás? Listo, gente, sí se está viendo perfecto.
Bueno, gente, quería traerles de previsto el emparejamiento que ahora tuvo LOB, que en este caso antes se llamaba Cole. Pues, gentita, les tocó en el Barrenland porque esta ocasión es un enfrentamiento que tenemos en el Barrenland. Para el próximo evento será la Selva Frondosa. Veamos contra quién los emparejas. Pero, gente, dense en cuenta. Le tocó Love, R1C y Lax en el mismo campamento. Conocemos a un RC y Deluxe de anteriores emparejamientos que que han tenido rivalidad contra otras alianzas super ballenas y que muchos han tomado en cuenta. Y, gente, ahora le tocó LOB, que en su anterior caso se llamaba Cole, versus DMC, gentita, ¿vale? Ya saben que en DMC está el jugador, el líder de DMC, Kyle, creo que se llama él, según el buen Fabián nos notificó la otra vez. Y tenemos aquí estos dos titanes que sin duda, gente, con el tiempo que ha pasado, va a haber otro enfrentamiento entre estas dos alianzas que van a demostrar ahora con la fusión de Cole que sin duda la actividad va a ser mucho más activa, valga la redundancia, y sobre todo va a haber mejor presión por parte de LOB, gente, ¿ok? Miren, esto es curioso. Yo pensé que en este emparejamiento entró KTA, pero el que nosotros conocíamos, gente, el legendario KTA. Pero no, es un KTA del 750 y esto me impresionó mucho. ¿Saben por qué? Ya están haciendo de que los jugadores o alianzas de servidores que ya son casi nuevos, podríamos decir 750, a comparación de los jugadores del 500 o 300 o jugadores del 200, pues son servidores, bueno, comparando con estos son casi nuevos, gente. Entonces yo pensé que era el legendario KTA donde estaba el lobito de KTA, gente, pero no, me di cuenta de que eran del 700 y prácticamente son jugadores que no lo hemos visto en acción y por algo entraron en este emparejamiento, así que va a haber sorpresas, gente. Sin duda van a aparecer nuevas ballenas, a lo que yo veo, sin duda jugadores con buenas estadísticas. Eso emociona mucho, ya que como muchos sabemos, en los nuevos servidores están haciendo super jugadores también. Y da la casualidad de que ellos próximamente estarían entrando en estos grupos con emparejamientos de servidores antiguos, gente. Así que va a estar muy OP. Por acá estamos viendo a R1C, gente, que muchos conocen pues a esta alianza. Tenemos de líder a Freya. Y por acá algunos jugadores que sin duda, gente, aquí sí hay mucho nivel. Más que todo estas alianzas se caracterizan por ser muy activas. Ya Lax, algunos jugadores de Lax los he visto, gente, pero los he visto más en Twitter, les dirá. Bueno, antes que se llamaba Twitter, ahora ya se llama X. En la plataforma X les diría, gente, que he visto algunos jugadores de acá. Y pues sin duda va a haber muy buen emparejamiento. Ya saben que en DMC hace mucho también sufrió una fusión. Y por ahora Blue Ant está en esta alianza. Ya saben que Blue Ant es una jugadora muy fuerte y con el líder de DMC refuerzan mucho esta alianza. Así que va a estar muy interesante la pelea, gente. Va a estar muy interesante, gentita. Tony dice, ¿podés creer que me salió Enterradora, Berserker y Gracilis? Todos de seguido con mis últimos 3 huevos. ¿En serio? De seguiditos. Eso es que trenes tremenda suerte, te diría. Dice, pobre DMC, le darán hasta para llevar. No lo sé, crack, porque miren, KTA este es nuevo del 750, ¿no? Y miren, apareció otro... podríamos decir otra alianza que es del servidor 246, pero estos jugadores, gente, o esta alianza no la había escuchado antes. Es una alianza que creo que recién está entrando en estos grupos. Lo que sí, vean, gente, esta foto me recuerda a alguien, no estoy muy seguro. Me hace recuerdo que la había visto tal vez en algún otro emparejamiento. Este jugador, tal vez si no se cambió la imagen. Me suena esta imagen de este jugador. Pero si no es el caso, gente, lo estaremos viendo. Sin duda va a haber un emparejamiento súper bueno, súper bueno. Ahora el tema de actividad y ese tipo de cosas, ahora en Love ya está mucho mejor. Sin duda con el buen Soul que hizo un buen trabajo de diplomacia, gente, se va a venir a tope. Así que, gentita, ahora va a haber un enfrentamiento súper bueno porque como muchos ya saben también hay un pequeño enfrentamiento entre el buen Fabián y Soul. Así que
esta vez va a haber una batalla súper buena. Más que todo porque va a haber mucha acción. Este tipo de emparejamientos a mí sí me emocionan. Así que se vienen unas narraciones súper épicas. Uy, ya están comprando muchos paquetes aquí en esta alianza. Vamos a darle a reclamar, gente. Y seguimos con lo demás. Miren, voy a analizar ahorita el despertar de la hormiguita abeja esmeralda que añadieron hace poco, gente. El despertar. ¿Dónde está aquí la incubación? Vamos a la galería, gente. Y como ya saben, añadieron el despertar de la hormiga abeja esmeralda, gente. Próximamente ya estaría saliendo para que la puedan sacar los jugadores. Pero miren, lo interesante de esta habilidad es que... Bueno, dice que hay un 50% de probabilidad de añadir un objetivo adicional a la octava habilidad. Un objetivo adicional a la octava habilidad de la hormiga abeja esmeralda. ¿Y qué hacía la octava habilidad? Déjenme hacer un pequeño recuerdo. ¿Era? Octava habilidad. Infligir a 2 escuadrones aleatorios, ok. Por cada 1% de reducción de HP del objetivo, límite. Ok. El daño infligido aumenta 1% por cada 1% de reducción de vida. Ok. Tú aumentas el daño dependiendo a la vida que le vayas reduciendo al enemigo. Ok. Y el despertar que te subía. De añadir un objetivo adicional a la octava habilidad. Esto quiere decir que estaría atacando a las 3 líneas del enemigo. Me imagino así, porque dice objetivo adicional a la octava habilidad. Porque dice que la octava habilidad es de forma aleatoria a 2 enemigos aleatorios, ¿no? Es lo que dice la descripción de la habilidad de la octava. Me imagino que con esto hace que sea 3 líneas. Entonces sería, sí o sí le va a pegar a las 3 líneas con la octava habilidad. Bueno, es lo que entiendo, con un objetivo adicional. Pero bueno, tal vez esté mal traducido, quién sabe. Nivel 10, daño de la quinta habilidad más 10%. Ok, más daño de habilidad. Y en la 20 dice, durante las 2 primeras rondas, al estar en estado sigiloso, daño crítico. Ay no, gente, esto está muy fuerte. Esto está muy fuerte, que le dé daño crítico más 20%. Y ni siquiera, gente, es con probabilidad de activación. Te dice que durante las 2 primeras rondas, al estar en estado sigiloso, daño crítico más 20%. No, gente, es mucho. Tony, ¿puedes chequear a los jugadores de SKTA? Sí, lo puedo chequear, gente. Ya mandó captura, déjame ver. Buen leyenda que mandó captura. Ahorita lo veo. ¡Qué loco! Cierto que los abrió ahí mismo. Son segundos de diferencia nada más. ¡Qué god! Hay gente que tiene mucha suerte, les diré. Mucha suerte, mucha suerte. ¿Cómo estás, Niklaus? Hola, Tony. Dice, ¿cuál es mejor equipo mixto del juego para usar con una si es con la hormiga abeja esmeralda? ¿A eso te refieres, crack? Porque no te entendí muy bien. 2 versus 3, no es 3 versus 3, gente. Están en el Barrenland ahora. Tony, ¿has mirado nuestro emparejamiento? Nos tocó como aliados. Amigos que estuvieron con nosotros el evento pasado. ¿En serio? Tendría que verlo, crack. Tony, ¿qué dificultad es ese Barren? Ahorita lo checo, es cierto que ni siquiera lo había visto. ¿Qué dificultad era? Es dificultad 5, gente. Wow. Ahí lo bajo para que lo puedan ver. Es dificultad 5. Este Barrenland es mucho, gente, les diría. Miren, el despertar que añadieron me parece súper bueno. Este despertar vale la pena por la hormiga. Porque cuando entra en estado sigiloso aumenta el daño crítico. ¿Y cuál es la habilidad que tiene para que entre en estado sigiloso esta hormiga? Es la segunda. Durante la batalla... miren, es la segunda habilidad. Tiene 32%, pero esto es en nivel 10. ¿Cuánto aumenta? Tiene 50% de probabilidad de entrar en estado sigiloso en cada ronda. El primer lanzamiento de la habilidad durante la definitiva de golpe crítico infligirá un efecto de agotamiento. Ay, 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 gente. Además de que golpeas crítico, infliges agotamiento. Esto quiere decir que... Bueno, decía que solo aumenta el golpe crítico, ¿verdad? Si decía que aumentaba el agotamiento, gente, ahí hicieron una locura. Reduces el 15% de daño que te pueden hacer. Vale. Y esto se puede acumular. Durante las 2 primeras rondas, si te sacan ventaja con velocidad de combate, esta hormiga te pega muy fuerte, gente.
Yo saqué otra Berserker en 7 huevos. ¿En serio? Ay, ya gente, ahora veo que hay mucha gentita con mucha suerte. Parece que es día de las Berserker, les diría, sí, sí. Parece ser. Hoy Tony nos tocó contra DMC. Soy de R1C. Vale, Fernando, bienvenidos. Así que nos tocó de aliados, cracks. Bueno, me emociona mucho este emparejamiento. Va a estar súper bueno, gentita. Sin duda vamos a dar lo mejor para este enfrentamiento que se viene. Vamos a ver qué tan fuerte está ahora DMC con la ayuda que tiene y tope. Ahora sin duda Love, gente, son 100 jugadores súper fuertes también. DMC también tiene 100 jugadores ahí a tope. El tema aquí, gente, es quien pueda aguantar hasta el final de los enfrentamientos, ¿no? Porque al final todos están y se quedan sin recursos, aceleradores y así. El tema es poder aguantar esa presión a tope, ¿no? Llega un punto donde los jugadores que llevan bastante tiempo invirtiendo en el juego, pues ellos tardan en agotarse hasta que los jugadores que no invierten mucho pues se agotan antes de que ellos, ¿no? Y pues bueno, eso lo iremos viendo poco a poco. A la final ellos también pueden ir comprando cosas conforme pase el evento para prepararse a la pelea épica. Y esto lo saben muy bien, gentita. Estas super ballenas lo saben muy bien. Así que va a estar muy bueno este emparejamiento. Vamos a ver qué tal va a estar. Atalaya, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Una bonita noche y bienvenido, crack. ¿Qué equipo es mejor, Tony? ¿La Inflata, Muerte, Dolly? Pero no sé cuál que te refieres con pez delgado. Tal vez sea por la traducción que está traduciéndose mal. Verás, algunos, si quieres para formación mixta, la Adler sí está buena. Adler sin Inflata y Muerte, algunos lo están jugando en Niklaus. O también puedes jugar con la Berserker, pero jugando con la Casio Longinoda para que active un poco. El mío es muy raro, dice, no entiendo por qué no entramos a ese Barren. Tal vez será porque, no sé, tienes mucha razón. Cierto, la alianza de Sky también hubiera entrado aquí, pero por alguna razón emparejaron diferente. Puede ser algo curioso ahí. Dice, la cosa es quien tenga más actividad. La actividad de Cole era su punto débil. Veremos ahora cómo les va. Sí, era el punto débil de Cole. Lastimosamente, en esa presión que hubo en el anterior evento de la selva, pues perdieron por eso, porque no había mucha actividad. Pero ahora sí las cosas cambian. Voy a ver qué tan fuerte ahora sí se puso Love, porque me emociona mucho la fusión que tuvieron, porque son 3 alianzas que ahora se fusionan a la alianza de Cole, gente, en su pasado nombre, ¿no? Ahora es LOB. Por lo demás, gente, AR1C, Lax, ya los conocemos algunos. Me dijeron que analiza los del 700, gente, porque miren, esto es lo curioso, ¿no? Entró KTA, pero no es el KTA que nosotros conocemos. Para los que van llegando nuevos, es el KTA del 750, gente. Y por alguna razón entraron en este emparejamiento. Va a estar súper bueno ver jugadores en esta ocasión. Vemos jugadores que tienen bastantes kills. Ay, no, aquí ya vemos uno con 46G de kills, gente. Aquí vemos uno con 46G de kills. Oh, vaya, por algo entró aquí. Miren esto, miren esto. Si quieres entrar a mi cuenta, mira mi Barreland, está muy curioso. Michael, si da tiempo lo vemos para chequear a Sky cómo va. Tony, ¿qué pasó con Dog? No sabría decirte. No tengo mucha información sobre ello, pero por acá Soul dice que TPX ganó a Dog en su último evento. Miren, Soul dice que ha escuchado que TPX ganó a Dog. Vaya, eso sí es una sorpresa. Eso es, si me estás diciendo que TPX ganó a Dog, vaya sorpresa, gente. Dice, ese del Puma es fuerte. Dice, top 3 de duelo de la gloria. Ya veo a Alexander. Es que mira, tiene 46G de kills. Sin duda entró aquí por algo. A ver, otro tal vez super IOP. Este tiene 8G. Tiene un G. Creo que es el jugador élite de su alianza. Porque no veo otra que tenga... Algunos tienen más de 3G y eso. 12G, por ejemplo, este. Este tiene 3G. Tenemos aquí en R3. 7G. Hay varios que tienen bastantes kills, les diría. 7G. Vamos a alguien que tenga, por ejemplo, este que tiene pica. Ok. Tiene 5G. De aquí Selene tiene 6G.
hay varios. Me imagino que esta alianza es súper activa al parecer. Lo que no... Durian, 10G. Ok. Miren, este tiene 12G. Ok. Hay jugadores ahí con buenas kills. Aunque las kills no quiere decir que tan fuertes sean, pero la actividad sin duda se va a notar aquí. El líder tiene 13G. Está curioso, les diría. Tony, si consigo un caparazón de delgado, obtengo un despertar. Sí. Sí, gente, con el evento que está actualmente, aprovechenlo porque les da el despertar gratis, ¿no? Es muy bueno. Tony, tengo una consulta. La Longi, ¿con cuál formación va bien? Tienes que llevarla con Berserker y Dolly si quieres llevar full formación arquera, crack. Que mande sus tropas para verlas, dice por acá. Ah, si quieren, gente, mira, ¿quién me dijo que tenía eso? El buen Alexander, creo que era, ¿verdad? Que es miembro del canal. Alexander, no sé si puedes mandar una captura de ese jugador. El del Puma. Para ver el top 3 del duelo, a ver qué formación lleva. Hay más o menos para verlo. Tony, acéptame en Discord para poder enviar fotos. Ok. Ahorita te acepto. Me imagino que quieres enviarme. Ya, Niclau, ya te acepté. Ya te acepté. Dice, el Fabián no aparece en DMC, a menos que se cambiara su foto de perfil. Tal vez se cambió, gente. Se fue a otro servidor, quién sabe. Tony, si te da tiempo normal, puedes entrar a mi cuenta, es que me voy a dormir. Tuve un día muy... Ah, listo, Michelle, no te preocupes. Y que descanses, crack. Tony, ¿hasta qué nivel debe llegar un despertar? Tengo el de la muerte nivel 29, casi 30. ¿Lo dejo en 30 o sigo? 30 ya, con eso lo puedes promover al despertar dorado. Es suficiente hasta el nivel 30. Ya, si quieres, el máximo es nivel 40 de los despertares, crack. Pero vale la pena, claro que sí, es lo mejor. Si es que estás en la temporalidad todavía del Barren Land, la longitud es súper buena, te diría. Sin duda. Súper buena. Así que, gentita, me emociona mucho este emparejamiento. Sin duda va a estar muy OP. Ahora, hasta que añadan otra vez el evento para que saquen los despertares, estaremos viendo despertar en la hormiga abeja esmeralda. Y eso va a estar súper fuerte. Miren, una cosita más. Con el tema de los emparejamientos y esto, pues... Me hubiera gustado conseguir una cuentita en TPX versus Dog, gente, pero está muy complicado conseguir, gente. Lastimosamente es muy difícil de que alguien te confíe una cuenta. Bueno, la cosa es sí se puede conseguir una cuenta, gente. Sí es un poco complicado, pero sí se puede conseguir. El tema, gente, es que tú pides permiso a los líderes de esa alianza y prácticamente no te prestan las cosas. O sea, no quieren darte permiso para hacer transmisiones. No entiendo mucho esa situación. A veces creo que piensan que uno viene a espiar las alianzas para dar información a otras. Tal vez eso creo que tienen en mente muchas de las veces, pero ni modo, es muy complicado de hacer. Por lo demás, gente, ahí estamos tratando de conseguir cuentitas en ese tipo de alianzas que van a estar súper ok, ¿vale? A ver, me envió una captura el buen Niklaus. Mixtrop dice, ¿cuál es mejor formación en este momento para los hormigas? Uy. Tienes Dolly 2 estrellas rojas. Bien. Niklaus juega la Dolly, que es Dolly Choderus, creo que era. O Dolly Choderus. Sí, Dolly Choderus es. La Dolly, que en pocas palabras le decimos así, para no pronunciar el nombre completo. Juega Dolly, la Inflata y Berserker, crack. Prueba un tiempo esa formación. Algunos me dicen que Berserker con Inflata también está funcionando, al igual que Inflata con la muerte, gente. Tendrían que probar las dos. A ver si ven que con Berserker, como es un poquito más, bueno, entre comillas, más estable, porque de ahí la hormiga de la muerte y a veces sí le cuesta. Pero con la Inflata les diría que a veces la Berserker cuando activa muy bien hace muchas muertes también. Yo les diría que te pruebes de las dos formas. Pero Niklas te dio una recomendación, prueba con la Berserker. La Berserker, sería Inflata y Berserker en esa formación para que lo cheques. Dice Tony, ¿en qué servidor está tu cuenta? Ahorita mi cuenta está en el servidor 22, gentita. Tengo varias cuentas, ahorita me regalaron unas dos más, que es un arquero y una guardiana, pero están en otros servidores todavía.
Dice, cuando hagas de nuevo revisando cuentas, te paso la nueva que tengo. Dale, Arnaldo. Esa cuenta que es súper fuerte en transportadoras. Tony, ¿la formación de muerte y berserker es buena? No aconsejo llevar dos hormigas inestables en la misma formación. Porque tengan en cuenta que berserker le cuesta si es que no llevas acacia. Y más que muerte también es un poco inestable. Como las dos no son tanto de activar si así por sí solas, pues no recomiendo poner dos. Más bien solo coloca uno para que confíes un poco en la actividad. Dice, KTA solo tiene 3 jugadores muy fuertes, arriba de 2000 de ataque. Les ganamos en la selva tropical. Pero sí son muy activos, llegaron 54 al combate. Ok. Ese sí es alto el número. Ya lo veremos en el tema de super peleas en este caso. Para que lo cheques. Para que lo chequen. Más que todo por el tema de las formaciones que se vienen, gente. Y por lo demás, a ver. Ya. Me ha escrito el buen Arnaldo. Pensé que me enviaste un mensaje ahí a todo. Ok, gente. Verán, ¿qué les iba a hablar? Se me fue, gentita. Tony, en total, ¿cuántas cuentas tienes? Ahorita estoy teniendo unas 5, crack. Ya las granjas que tenía ya no estoy entrando en ellas porque ya no tengo el tiempo suficiente. Antes, cuando estudiaba y todo, me daba tiempo para entrar y jugar, gente. Ahora, como ya te ocupas de ciertas cosas, es un poco complicado, les diría, gente. ¿Vale? Déjame, les subo. Miren esto, gente. Muchos de los que han comprado desde el inicio en las cuentas, gente, me imagino que todos ya estarán entrando a la estrella rojita, ¿verdad? Ya te pide 30 de estos fragmentos, miren, a este nivel de estrellas. Cada vez se va subiendo un poquito más. Según esto dices, desbloqueando el compañero en 7 estrellas. Esto quiere decir que llegando a esta estrella, completando las 7 estrellas rojitas, desbloquearíamos la siguiente habilidad que tiene el compañero ayudante, que te da la probabilidad del más 5%. Okay, una probabilidad. No, dice probabilidad de habilidad más 5%. Y hay 50% de probabilidad de infligir un efecto de silencio en la primera ronda, gente. Esto para PvP va a estar muy fuerte. Sin duda muchos ya deben estar entrando. Bueno, para los que nunca se han saltado las compras, gente, bueno, en esta cuenta, como ya saben, el buen Ared sigue comprando las cosillas. Y el compañero ayudante todavía no la ha seguido comprando todos los días hasta ahora. Ya es tema de cómo va la gentita. Sin duda, gente, esto va a estar muy súper chévere. ¿La cuenta más fuerte es tu principal? Sí, mi principal del 22 es la más fuerte. Hola, Tony, oye, ¿me recomiendas quitarle las 4 estrellas de acacia para subirla a mi bombi? Ya me salió para 2 estrellas rojas, pero solo tengo la en 3 estrellas. No, dale para estrella roja, crack, es la mejor. Dale más probabilidades. Esa va a ser tu hormiga carry, la que te va a dar mejores asesinatos en tus formaciones. Va a ser tu hormiga de mejor DPS de tu formación, crack. Yo soy free to play, apenas lo tengo a 2 estrellas, dice el buen Legoshi. Entiendo. Yo también esto del compañero ayudante lo voy llevando súper poquito a poquito. Tony, dime, ¿cuáles son las 3 mejores para usar de melee arqueras? Para saber qué mejorar hoy. Uso inflata y muerte con 2 estrellas rojas cada una. No me gusta usar mixta, todas arqueras. Ok. Ahorita la mejor es Dolly, crack. No hay más, Trevor. La Dolly es porque te da el daño salpicadura, te aumenta el poder de todo el equipo. Prácticamente la Dolly sería la mejor melee hasta que saliera otra. ¿Cuál es la formación OP de guardianas? Actualmente uso bicolor, porata y devoradora. ¿Cuál es la formación OP del momento con hormigas gratis? Verás, ahorita tienes que usar sí o sí armadura brillante. Es la mejor, es muy superior a devoradora, crack. Tendrías que tener esa suerte de que te salga más copias de la armadura brillante. De ahí verás, Proata no me convence mucho. Es buena, sí, pero necesita el despertar. Y más bien, si tú no quieres invertir el despertar, pues no es la mejor. Bicolor sí es muy súper buena, muy súper buena. Tal vez, si es que tienes suerte, te sacas la Castaneus, que es del Barren también, ¿no? Que es esta hormiguita de acá. Castaneus creo que se llamaba. Sí, es esta, crack. Esta sin duda es muy fuerte. El buen Zul te puede confirmar sin duda. Bicolor
Bicolor de primera, castaños de segunda y armadura brillante. Estas tres cracks, como son free to play, es tema de suerte que te salga, pero las mejores que hay, crack. Y sin duda te va a ir. Prata no me convence mucho, les diría. Tony Leme, por favor. Perdóname, Francis, si no te leí. Dice: hola Tony, saludos. Un solito para ti. Por favor, ¿se me podría decir para PvP en el escorpión fluorescente qué da más muertes? ¿Ataque de habilidad o defensa de habilidad para irme por esa rama? No, ataque de habilidad, crack. Si buscas muertes, ataque de habilidad. Tony, ¿recomiendas la abeja esmeralda? Si puedes sacártela e invertir en ello, sí. ¿Ok? Sí. Verás, ¿sabes por qué? Es una hormiguita que se recomienda ponerla en segunda línea, ¿vale? Según el tema de recomendaciones e informaciones, es porque poniéndola en segunda línea, por el alcance efectivo 5 que tiene, puede lograr pegar a la bombicina, gente. ¿Ok? Esta es la bombicina, gente. Muchos saben que Bombicina, su última habilidad, hace que llegue al alcance efectivo 6 y por ende la segunda habilidad cuando esté en el alcance efectivo 6, por eso tiene este rango, es que se puede también activar mientras la hormiga esté en alcance efectivo 6. Ahora, ¿qué es lo que sucede, gente? Si tú no tienes una hormiguita de daño que logra alcanzar a esa hormiga, pues prácticamente la Bombicina, gente, se hace muchas muertes y prácticamente no le puedes bajar muchas hormigas. Ahora, la hormiga de esmeralda se recomienda ponerla en segunda para que el tema de su segunda habilidad, que ahorita la vimos, el tema sigiloso, que agota al enemigo y todo eso. Si logra alcanzar a la hormiga abeja esmeralda, que digo a la hormiga abeja esmeralda, a la bombicina, que usualmente muchos la llevan de tercera línea, pues haces de que le apliques debuffs más bien, efectos negativos que hace que la hormiguita no sea tan fuerte, ¿no? Por ese alcance efectivo 6 que muy pocas hormigas logran alcanzar. Entonces, es una formación que puedes llevarla. La recomendable ahora, lo que muchos juegan es formación mixta, ¿no? Están jugando full formación mixta, con primeras líneas hormigas pay to win guardianas, y de segunda hormiga abeja esmeralda, y de tercera la bombi, gente, que es por el alcance efectivo 6, que es a veces complicado de llegar. Déjame ver aquí, uy, no entramos acá todavía. Pero acá puedes chequearlo, déjame ver si podemos encontrar un jugador aquí OP. Es que es cierto que esto se reinició, por ejemplo aquí ya podemos ver. Por ejemplo, Admi, mira, lleva todavía esta formación. No había robot por acá. Voy a mostrar robot. Veamos si es que le encontramos aquí, gente. Por ejemplo, Soul es full guardián, ya saben. Miren, ese es el buen Soul, gente. Con caballero negro. Uy, está súper fuerte esta formación que lleva el buen Soul. Está súper fuerte, gente. Tony, ¿crees que la armadura brillante se puede usar de primera? Puedes usarla, pero más bien es de última línea. Sabes que es para que dé más chances de que active más y pueda atacar más y aplique el efecto de supresión. Sí puedes llevarla, pero no es recomendable. No le das esa amplitud para que pueda activar mucho, ¿no? Voy a Soul, que digo a Soul, la robot no lo veo aquí en el top todavía. Bueno, ahí les hubiera a mostrar, pero bueno, ahí les expliqué por qué es una opción llevar. Bueno, ahí tengan en cuenta que también es invertir un poquitito más de dinero por el tema de las copias y el despertar que ahora tienen, ¿no? Entonces está súper fuerte también. Dice: yo no más free to play, esos tres son más buenos de todos los PvP. Entiendo, Soul. Por ejemplo, mira, Soul lleva castaneos free to play. Devoradora, armadura brillante, free to play. La primera, que es caballero oscuro, es pay to win. Pero ya por las demás hormigas súper buenas. Bicolor puedes llevarla sin duda también. La abeja esmeralda está en descuento, ¿no? A ver, en este evento, ¿seguros? Está en 6000 puntos, no. Está al mismo precio de las pay to win. Lo que sí, gente, ya pusieron... Uy, esto no lo había visto. La mantis luchadora ya la bajaron de precio. Ah, ya. Y además de eso, Ate Espinoso también bajó de precio. Oh, gente. Lo quiero decir, imagínate, te puedes sacar las dos copias. Si te rinde, gente. Bueno, para aquel que es formación mixta, ¿no? Vaya, gente. Ah, añadieron la otra.
Añadieron también para aquellos que no hayan conseguido la apariencia de la suricata. Vaya, gente, eso está interesante. Tony, dame el piso de tu cuenta para atacarte. Es que no estoy en mi cuenta principal, crack. Esta está en el servidor 501. A menos que tengas una cuenta por ahí. Confirme, evento de dados pone insecto a mitad de precio. Yo les diría, gente, donde sí conviene, así más o menos para que les salga bien con un buen descuento, gente, un insecto que sean de los nuevos, es en el evento de las mariquitas, gente. En el evento de las mariquitas se recomienda mucho que ustedes pillen ahí algo nuevo, porque ahí sale con bastante descuento, les diría. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Mira Discord, Tony. Ahorita lo veo, ahorita lo veo. Lo veo, Niklaus. Uy. Ah, este es con Berserker. ¿Qué tal ves esa formación, Niklaus? Está fuerte, ¿no? Con... Ah, no, pero con Inflata la llevaste, ¿verdad? No, la Longinoda llevaste. Te diría que lleves... A ver, déjame ver. Con Inflata te fue 2700. Casi igual funcionan, ¿no? Casi igualitas están. Casi igualitas están, como veo. Ok. El buen Sebas ya me mandó captura de ese jugador, gente. El de KTA. Es full guardián ese jugador. Es full guardián. Es full guardián el jugador, gente. Ok. Ah, me mandaste otra captura de otro jugador. Vaya. También usan hormiga a la muerte. Ok. Vaya. Listo. Te agradezco, Sebas. Beef, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Porque necesito una copia más, dice el buen Soul. Claro, es que el tema de copias, gente, para que lo pillen ahí va top. Dice, voy a ver si ahorro, Tony, y en 6 meses me saco algún insecto a mitad de precio. Serán 6 meses donde no daré lujos. Entiendo. Entiendo, crack. Entiendo. Yo verán, gente, en tema de invertir ahorita, complicado, les diría. Hasta que... Dice Tony, viera que siento que formación no está funcionando. Viera que mi formación no está funcionando. ¿Qué formación estás llevando ahorita, Val? Tony, buenas noches, dice. Amigo, una consulta. ¿Qué sería mejor sacar? ¿Una tetraponera ya que regalan el despertar? ¿O la araña amarilla? ¿Una tetraponera ya que regalan el despertar? ¿O la araña amarilla? Araña amarilla, dices. Hablas de este insecto. Veamos qué me dice el buen Leo. Porque una araña amarilla no la había visto, gente. O hablas de esta. De esta hormiguita. Valverde volvió. Sí, gente, volvió a jugar. Hoy terminó mi isla, Tony. Perdimos, entiendo. No siempre vas a ganar. Para la final de eso se trata, crack. Ganar, perder es lo normal. Lo importante es no rendirse. Dice, mi nuevo nombre es Soul Quack. Uy, no me digas eso. Ya se cambió el nombre el buen Soul. Qué crack. ¿Cómo estás, Sky? Bienvenido. Ah, ok. De primera llevas una guardiana, no recuerdo el nombre. Y acá sí hay muerte. Ok. Verás, Val. Después de la transmisión veo y te mando otra configuración de hormigas. A ver qué tal te puede ir. Tal vez porque te quieras armar solo una full arqueras, tal vez te funcione mejor. ¿Cómo estás, JC? Bienvenido. Me regalaron la cuenta y tengo bicolor 4 estrellas, pelota 3 estrellas rojas.
Despertar morado y devorador a 3 estrellas. La brillante la tengo pero sin estrellas. También tiene Adelaide. Uy, esa cuenta que te han regalado está súper fuerte en Guardianas. Por ahora te diría, mientras esté en estrellas rojas, usa esas. Serían lo mejor. Ah, esta gente. No, 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 no. Ah, tú hablas, Leo, de sacarte la tetraponera. Ok. Quería sacar una tetraponera ya que regalan el despertar o la araña amarilla. Ah, te refieres a la de arqueras esta. Te refieres a esta. No, crack, no te la saques. Yo te voy diciendo, no, no. Esta crack no te la saques. Mejor ve por tetraponera. Por lo menos tetraponera te va a ayudar para el PvE, que sería atacar a Marmota y Pangolín. Te va súper bien. Y como adicional te dan el despertar, se potencia un poco mejor. Mejor, gente. Leo, ve por la tetra. Va a ser mucho mejor. El buen Jesús, gracias por hacerte miembro del canal. Y bienvenido. Jesús, los que son nuevos miembros, únanse al grupo de Discord del canal y me hablan para el privado para añadirles al grupo de WhatsApp que tenemos, ¿ok? Bueno, si es que no quieres pertenecer al grupo de WhatsApp, no hay problema. Pero ya saben que si son miembros participan de los sorteos cada mes. Tony, ¿las señales ganadoras consiguen también el trébol o solo los que consiguieron el árbol? Solo las que ganan el evento, crack. Solo las que ganan el evento. Prácticamente quien tenga mejores resultados durante el evento, ¿no? Y gana en el evento. Creo que tengo el avispón. Igual ya compré el paquete de insectos para sacar el insecto de araña. Ok. La araña es mucho mejor. Es la corona de llamas, sin duda. Sin duda. Sin duda les diría. Por lo demás, verán. Ahora con la fusión que sufrió ahora LOB, van a empezar a ver en el chat gente que va a llegar mucha más gente. Esto les diría, yo sí agradezco muchísimo al buen Soul y más que todo al apoyo de todos los que forman parte de esta comunidad. Porque esto da amplitud a más gente, más comunidades y a la final eso se agradece muchísimo y eso es posible porque en algún momento el buen Fabián les diría, y esto sí le agradezco al buen Fabián, cuando el buen Fabián en su momento nos presentó con Cole, en su antiguo momento, ¿se acuerdan? Cuando recién conocimos a Cole, nos presentó a Soul y así nos hicimos amigos y empezamos a hacer transmisiones y así empezó todo, gente. Entonces, sin duda yo siempre me acuerdo de esos inicios donde todo, gente, tiene un fin, ¿no? Y a la final estamos aquí. Por lo demás, gente, yo sí agradezco muchísimo por el gran apoyo a todos y sin duda al buen Soul por darnos la apertura que sigamos haciendo transmisiones de los Barrens épicos o de los siguientes eventos que se acerquen. Y también al buen Robot, gente, porque él sin duda es un crack también. Solo que usualmente no siempre se pasa por las transmisiones, pero de vez en cuando sí. Aunque no me entienda. Pero por lo demás, gente, estamos muy bien. Tony, buenas noches. Te cuento, estoy en discusión con los dev y prácticamente estoy dando por perdida mi cuenta. Pero me han regalado una cuenta con T10 y 70% de arqueras. Perdiendo también se gana. Uy, ya veo. Mira, a veces la vida es así, ¿no? No sé por qué situación hayas perdido la cuenta, pero si lograste compensarla por otra que sea super mejor, pues estamos bien, crack. Y que te hayan dado una pequeña solución también puede ser. Tony Mantes Diablo, ¿qué pasó con esa? Tony, estoy probando Inflat y Muerte, pero me funciona mejor Longi. Entiendo. Miren, es extraño. A algunos les funciona mucho mejor Inflata y otros Longi. O utilizan con Berserk y otros no les funciona mucho la muerte. Es un poco extraño, les diría. Por eso es que usualmente siempre se hace bastantes pruebas para ver en un margen de cuántos reportes hay mejor activación entre hormigas, ¿no? Dice, esa era una buena pregunta, dice. ¿De cuáles son las 3 mejores arqueras que se pueden usar como melee? Tengo, creo, Dolly. Solo sirve con Berserker. No es buena con todas las formaciones free to play. Es que no sé, no estoy muy seguro de esa analogía. O quién sabe también. O sea, Dolly solo funciona con la formación de Berserker. Eso es extraño, les diría. Debería no serlo así, porque Dolly para la formación full arquera debería estar ahí potente, ¿no? Tony, mira Discord, te envié una cuenta que me regalaron. Ok, ahorita la veo. Pero ¿cuál eres tú? Ah, me enviaste una solicitud. Ahorita acepto el DM. Uy, esa cuenta está... ¿Esa te regalaron?
Pero qué pay to win te regaló esa cuenta. Está súper chetísima. No, muy, muy fuerte esa cuenta. Tony, ¿crees que valga la pena más Longi que acá? Claro que sí, Longi es súper mejor. Val, Longi es súper mejor. Es tema de suerte que te salga, obviamente. Tony, o sacar Proata, ya que no tengo nada bueno en primera línea. Juego mixto. Buena pregunta también. Verás que Proata, te diría que hay hormigas ya mucho mejores free to play. En cambio, arqueras, de las mejores que puedan superar a Tetra, ahorita son Bombi. Bombi puede superar a Tetra, crack. Entonces, en tema de comparaciones, te diría que Bombi sería mejor opción, Leo. Y así le sacas despertar y te puede ayudar para otra formación, para atacar o tener como defensa. Y así te ayuda también en el evento de la marmota pangolín, crack. Diría que pensando en eso, mucho mejor. KTA del servidor 750 salió a caminar. Ninguna alianza de esta pareja gana a KTA. El Tiger fue a los Island, dice por acá. Entiendo. Gracias por esa información. Con quemar a Soul quedo satisfecho. Se fue. El buen Fabián sí anda provocando al buen Soul, gente. Sin duda va a venir una muy buena emparejamiento. Entra a su cuenta para saludarlo en Minas. Luego entra Arnaldo. Me haces acuerdo, pero si es que te quedas todavía en la transmisión. Dice, sus efectos de Dolly solo dan daño normal y salpicadura. Solo sirve para la Longinoda, casi Berserker. A las demás no les sirve mucho el daño normal. Sería más de habilidad en las otras. Buena analogía, te diría. Yo en la cuenta que tengo de arqueras Scott, yo sigo usando con Longinoda, obviamente. Tengo Dolly, Longinoda y Berserker en esa formación porque tengo suerte. Bueno, ha tenido suerte la cuenta, el dueño de la anterior cuenta, obviamente. Inflate es la mejor hormiga que sacando free to play sirve para PvP y PvE. Confirmado, yo he visto reportes, gente, en PvE, así atacando marmota pangolín, que la Inflate es súper fuerte también. Dice, no hay arqueras melee free to play buenas. Por eso usan Dolly, porque es lo único que hay. O mixta. Considero que la panda es buena, pero hay que pagar. No, Scott, la panda es mala. Diría que Dolly, por lo menos, te da buen soporte con la formación de Longinoda y Berserker. Por lo menos, si es que me dices que solo funciona por esa formación, está bien. Ahora la panda, créeme que para este punto de juego ya no da competencia contra las hormigas que hay. Créeme que ya por algo los devs usan las hormigas de primera generación, las pay to win, que son Proata, la otra que es, no me acuerdo el nombre, y la otra de guardianas Formicar, y la otra creo que es Plateloides, creo que se llamaba. Sí, es la panda, la Formicaria y las transportadoras, la Plateloides, sí. Esta gente ya no son para usarlas en PvP. Ya solo se usan para el meteorito nada más. Por algo es que las añaden ahí nada más. Porque sé que la suricata venía a mitad de precio. Uy, no lo puedo ver aquí, gente. Tendría que entrar a mi otra cuenta para checarlo. No, el tema de... Ah, cierto, cuesta 6000 puntos. Este tema de skins, gente, no sé si en algún punto del juego vayan a bajarlo de precio. No estoy muy seguro, porque usualmente no en todos los eventos salen. Bueno, Tony, me retiro. Ya es algo tarde. Y la vida no es fácil. Suerte en la... Dale, crack. Agradezco mucho el apoyo y sin duda sigue luchando y sigue dando lo mejor. Hola, Tony. ¿Qué tan recomendarles la Mirmarache? Hablas de esta. Es transportadoras, ¿verdad? Si te refieres a esta, crack, sí es buena. Sí es buena. Pero te diría ya que si tú ya has ido al evento de la selva, la carpintera es un poquito mejor. Porque silencia también. Y tiene efectos de evasión y todo eso. Te diría que es un poquito mejor. ¿Será que viene un insecto ayudante pay to win? Insecto ayudante pay to win. Sin duda que sí, Ains. Me parece que sí va a llegar. Tal vez para seguir comprando con fragmentos como lo hemos hecho con esto. Puede ser. Si no le dan despertar a la terciopelo predadora, o si no sacan una nueva melee,
Las arqueras no... no tienen otra que usar mixta. Verás, Dolly yo... Bueno, no soy arquero, ¿no? A la final. Pero por lo demás te diría que por experiencias que me han dicho, la Dolly es la mejor melee que hay actualmente. Es la mejor porque no hay otra que hayan añadido. Pero ya está próximo a salir otra, crack. Porque mira, toma en cuenta. En el evento del Barrenland añadieron la Dolly y también... A ver, déjame ver. Déjame ver la Dolly. Si es que no me confundo. Dolly tiene este signo. Sí, tienen el mismo. Claro. Dolly y la Egersi salieron en el mismo evento del Barrenland. Esto quiere decir que para el próximo evento, en el evento de la selva salieron hormiga de daño para arqueras y las demás como apoyo para guardianas y melees para guardianas, para transportadoras de apoyo y melee también. Esto quiere decir que para el próximo evento, gente, sale una nueva melee también para las arqueras. Esa puede prometer porque ya de por sí en el tema de la bombicina, gente, es una hormiga súper buena ya ahorita para las arqueras. No por el simple hecho de que sea una hormiguita, bueno, es difícil de conseguir obviamente por el tema de las probabilidades. Pero gentita es de las únicas hormigas que no dependen de otra para que active mucho. Muchos ya saben que esta hormiguita pues por sí sola hace bastante daño y tiene muy buenas probabilidades de activación. No como Berserk que necesita de otra, o Hormiga de la Muerte que es inestable. Por lo menos añadieron esa. Quién sabe, en la próxima actualización añaden, ¿qué digo actualización? En el próximo evento añaden otra melee. Y ahí les favorece mucho mejor. ¿Cómo estás, Judas? Dice, muchas bendiciones para ti y tu familia. Dale, Judas, te agradezco mucho. Igualmente para ti, crack. Tony, el Vindex, al jugar primera línea de guardianas y 2 arqueras, superas y Sindela. Sí, claro que sí. El Vindex es para formación PvP. Si la quieres llevar así, claro que sí, es mucho mejor. Buenas noches, Tony, ya me voy a descansar. Deseamos suerte en los huevos de la isla. Espero conseguir Bombi. Dale, crack, suerte en esa parte. Voy a entrar al Barren, Tony. ¿Qué hormigas me serán buenas? Por ahora tengo la enterradora 4 estrellas, chinches de 2 estrellas rojas y cristal dorado 4 estrellas. Por ahora está muy bien esa formación. Verás, en el Barren puedes conseguirte esta hormiguita y esta de aquí, Gracilis. Son súper buenas. Llevando, ahí cambiarías si es que te sale esta. Llevarías esta de primera línea, la Gracilis de segunda y de última cristal dorado. Sería una opción. 2 se aperturan en el evento del Barren si eres transportador. Esta y esta se aperturan en el Barren. Dolly Longinaria de Berserker dice, van muy bien, al igual que Dolly Inflat y Bombi. Mira, Dolly Inflat y Bombi se comportan de igual manera. Mira eso. Dice Inflat y Bombi también se comportan. Bueno, es que es tema de que salga la Bombi también, ¿no? Es que, uy, el tema de formaciones ahora es muy diverso de armar. Berserker ya no sirve. Por ejemplo, el buen Fabián dice Berserker ya no sirve. Es porque el buen Fabián, gente, tiene... Claro, para el buen Fabián ya no sirve esas hormigas porque él tiene, gentita, la abeja esmeralda y la bombicina. Entonces, para él ya Berserker ya no entra en juego. ¿Cómo estás, Paul? Sky es mi enemigo en el Barrenland. ¿Te tocó? Cierto que me dijo el buen Michel, me dijo que la alianza de Sky no entró en este emparejamiento, pero debe haber estado en este. Pero les tocó otro emparejamiento un poco extraño, me dijo, según él. Muchas gracias, Tony. Gracias a ti, Jesús. Dice, pero aún así, ¿por qué será que no ponen una melee de arqueras buena en paga? ¿De paga? Buena pregunta, te diría. Muy pocas veces añaden una de paga. La única que tenemos es arañita, ¿no? Pay to win. Tenemos esta, la panda, que es la primera, luego esta. ¿Qué creen? Que próximamente estarán añadiendo una melee de arqueras, puede ser. Dice, tengo esos 2 tipos de formaciones. No sé cuál usar más. Necesito más corazas exóticas. Me entiendo. Tocaría hacer pruebas, pero si me dices que se comportan casi igual, más bien ve por la que te convenza. Sin duda Bombi es el futuro, crack. Más bien yo apuntaría a eso. Longi y Bombi. ¿Qué digo Longi y Bombi? Más bien sería Inflate y Bombi.
Tony, ¿lo dejo a Berserker a 0 estrellas o le intercambio con la muerte, que la tengo a 5 estrellas? Más bien intercámbiala, así la tienes. O no sé, bueno, sería dependiendo a ti, Lobito. Porque si dejas 5 estrellas la muerte, por lo menos la puedes utilizar en Marmota y esperando una buena activación, te pega fuerte. Imagina, vas al evento de la selva y te sale Inflata. Yo he visto Inflata con muerte, gente que pegan súper bien. Para mí Inflata es más inestable, dice por acá. Miren eso, es que hay muchos criterios, muchas experiencias de muchos jugadores que dicen Inflata es buena, otros no, con esta formación funciona, otros no. Yo por eso les digo, gente, esto yo les he dicho hace muchísimo tiempo, lo que pasaba en las cuentas es que en este tipo de juegos, por eso es que hacen actualizaciones y entre otras cosas, pues como hay temas de bugs y ese tipo de cosas, hay veces de que el tema de información de cuentas no se puede verificar tan bien, que en ciertas cuentas se comportan diferente que otras. Eso en tema de programación es un poco de... es difícil de controlar, más que todo porque el tema individual de cada jugador solo se guarda información, pero cómo se comporta en cada celular es un poco difícil de controlar, les podría decir. Por eso es que algunos, tal vez, como gira en torno a la suerte este juego, ciertas hormigas se comportan diferente, porque unas veces puede que ciertos ataques te funciona a ti esa hormiga y te quedaste con esa y ya no quieres probar otras y así sucesivamente. Entonces es tema de ir probando nada más. Tony, hace unos días subí mi Spawn a 9 estrellas con un insecto. ¡Qué gore! Tuviste mucha suerte. Berserker sin su combo no hace nada, simplemente se duerme. Confirmado, Fabián, eso es cierto. Eso es cierto, necesita sí o sí de Acacia o Longinoa por lo menos. Yo probé diente con 5 estrellas despertar naranja, guardianas de melee con Inflata y muerte, y funciona bien. Mucho mejor que Dolly. En cierto que Dolly nos sirve realmente en combos, que no sea con Longi. Mira eso, por ejemplo a Scott, por el tema de la experiencia que ha llevado, él no le sirve ese tipo de formaciones, y otros sí. Extraño, ¿no? Berserker con Inflata está decente en Chabón. La usa un Dolly, no está tan mal. Miren eso, si se dan cuenta. Inflata con Dolly está bien, dicen, miren eso. Qué raro, ¿no? Tema de experiencias. Miren, algunos dicen que va bien y otros no. Es tema de congruencia de datos, se suele decir, gente. Inflata y muerte sirven en PvE, pero en PvP sigue reinando Longinoa y Berserker. Ah, ok. Pero él usa Inflata en 7 estrellas y Berserker 8 estrellas. Ay, es que ya es diferente, ¿no? No esperes que haga magia si la tenés. Claro, es lógico, ¿no? Obviamente, por lo menos una hormiga a 6 estrellas ya hace más daño por el tema de que mejora su primera habilidad y su sexta habilidad, que hacen más daño entre las hormigas especiales, ¿no? Sí. Tony, ya mañana saco... Uy, ya sacas el Spawn, buenarda. Miren eso. Imagínense, date cuenta que hace mucho tiempo yo me compré ese insecto. Y ahora que lo ofrecen en 25. Un poco complicado, gente. Un poco complicado, les digo. Pero por lo demás está muy bien. Miren, gentita. Ahora sí nos vamos a mantener más activos con las transmisiones. Obviamente, ofrecerles una disculpa si he estado un poco inactivo con el tema de las transmisiones. Por el tema del trabajo, estudio y ese tipo de cosas, a veces la vida diaria se te hace dificultar un poco el tema de hacer transmisiones, bueno, en mi caso. Pero voy a dar lo mejor para el siguiente emparejamiento que llega, porque ahorita está en el periodo de selección de zona. Próximos días estarían construyendo para tomar estructuras. Y sin duda voy a organizar muy bien los tiempos para traer las transmisiones para las peleas épicas, porque eso sí, sin duda, gente, no hay que perdernos. Más que todo la primera pelea. Esa es decisiva porque esa dura mucho tiempo, así que hay que estar bien pepeado nada más. ¿Crees que haya conversión de despertares o algo así de intercambio? Porque tengo algunos sin usar que podría ponerle a otra. Buena lógica, pero para algo está el tema de la regresión, ¿no? Que regresas, pero no te devuelve lo que hayas invertido en despertares, ¿no? Más bien solo los niveles que hayas invertido en el despertar los puedes regresar, pero no las caracolas de torre que usaste en los despertares para sacárselos, eso sí no los puedes revertir. Yo te diría que no creo que lo vayan a hacer.
No creo. Al final te van a quedar ahí como para en un futuro seguir promoviendo y mejorando la galería del despertar, te diría. Esa es otra, dice, la Bombi no me funciona en PvP. Eso sí la tengo sin estrellas. Mira eso. Claro, obviamente. El Caballero Oscuro es una maravilla las bonificaciones que da al equipo. Es muy OP con Esmeralda y Bombi muy... Es que, miren, Fabián puede decir eso porque él tiene esa formación. Pero miren, confirmadísimo, el Caballero Oscuro es de lo mejor que hay. Miren, Coloratus, muy buena también. Es de las mejores que hay. Obviamente, comparando Coloratus con el Caballero Negro, obviamente Caballero es mejor porque tiene el despertar también. En cambio, si es free to play, puedes llevar Coloratus. Castaneo es la mejor de apoyo que hay ahorita de Guardianes, diría. Muy buenas bonificaciones que da en PvP. En 3 días saco Corona de Llamas. Hago 778 a la marmota. ¿Cuánto crees que suba Tony? Por lo menos, crack. Y subes más de 800. Si subes. Con suerte si subes más de 800. Fácil. No sé si tenga algo que cambiar, pero si un Dolly Longi Berserker, tengo un daño de 4.4. Pero si uso Dolly Inflat y Bombi, tengo 4.3. Siento que no significa nada, pero es curioso. Claro, es curioso. Tal vez sea por el combo que se puede hacer, ¿no? Porque mira, date cuenta que la Longi con Berserker están hechas para bonificar. Y más que todo porque Berserker necesita de alguien que le potencie, obviamente. En cambio, mira, Dolly, Inflata y Bombi, pues debería Inflata bonificar también a Bombi. Más bien la Inflata se bonifica de otras hormigas, ¿no? Porque copia habilidades. Pero es curioso también. Sí, tienes mucha razón. Tal vez porque la tengas más estrellas, puede ser Brandon. Dice, de este directo salí con muchas más dudas que respuestas. Dice por acá el Val Barret. Mira, Val, por ahora chequemos qué cuenta tienes, más que todas las hormigas que tienes en tu cuenta, y armamos una buena formación. Ya después podemos hablar de tema de activaciones y eso. Más que todo cómo te va en tu cuenta, porque es difícil de comprobar qué hormigas son buenas. Voy a poner en las filas para pegar un G rápido. Es que las arqueras pueden darse ese lujo, gente. Siendo transportador, muy difícil. Gracias, Tony, nos vemos. Dale, crack. Y nos vemos. Cualquier cosita ya saben. Verán, creo que hasta aquí llegaríamos en la transmisión del día de hoy. Más que todo quería presentarles en este grupo que les tocó a los jugadores super épicos de este enfrentamiento. Por lo demás, gentita, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Miren, me parece curioso, vamos a hacer tal vez una transmisión en un futuro hablando sobre este tema. Más que todo hablando sobre el meta de arqueras que posiblemente pueda funcionar más. Más que todo tomando un feedback de todos y haciendo un pequeño resumen. Más que todo para que podamos ver qué formación se puede hacer. Y en un futuro allá armarnos las tier list. Porque por ahora no me he hecho la tier list todavía, gente. Porque hay un poco de controversia todavía entre usar Inflata con muerte, Berserker con muerte. Y algunas formaciones entre sí, que algunos les funcionan, otros no. Al final hay que ver en eso. Tony, este fin harás el revisando cuentas. Si es que me da tiempo, lo hacemos, gente. Si no, quedaría para la siguiente semana y eso sí sería aseguradísimo. Más que todo para salir ya de temas, de cositas que tengo para esta semana. Tony, Guardiana de Barren son buenas. Sí, son muy buenas. Las dos. O sea, es un combo que debes llevar. Estas dos, crack. Estas son las dos del Barren que salieron. La bicolor y la castaneos. Estas son súper fuertes, crack. Y mira, los jugadores pay to win usan estas también. Solo que Caballero Negro Oscuro es mucho mejor que bicolor, obviamente. Pero la llevan con castaneos. Úsala sin duda, crack. Sin duda, sin duda. Castaneo es súper fuerte. Y la mejor de daño que hay ahora en Guardianas es la armadura brillante. No hay más suplente. Los más pay to win del juego usan esta. A menos de que salga otra mejor. Pero sin duda, gente, les digo, armadura brillante la mejor que hay. Es lo que me gusta del juego, que por lo menos en hormigas free to play las añaden hormigas súper fuertes que los pay to win quieren también. Solo es tema de que tengas suerte y te salgan, ¿no? Ah, perdona. Sí, estas dos hormigas son de la selva. Tú preguntabas las del Barren, ¿verdad? Tony, ¿guardianas del Barren son buenas? Ah, las del Barren me preguntas. Sí, bien por corregirme, crack. La del Barren.
es esta crack. Estas, verás, las únicas que añadieron el barrio, la Delercy y la armadura brillante, son estas dos crack. Y las dos son buenas, obviamente. La Delercy y armadura brillante son las del Barren y son súper fuertes. También, hasta que salgan las de la selva que ya superan un poco a Delercy. Tony, no sabes la desesperación que tengo. Bombi, inflate y demás. Y para subir sus estrellas, pero no tengo mi experiencia ni con... Poquito a poquito, crack. Más que todo para que no se vayan... No se vayan a exagerar mucho y después vayan a tener que gastar dinero y este tipo de cosas. Yo les diría vayan poquito a poquito. No se desesperen mucho. Dice, yo creía que arqueada con inflata funcionaba. Porque el despertar cura y sube defensa. Lo mismo que le hace inflata. Pero igual se mueren rápido la... Sí, no, es que mira. Lo que pasa es que aunque mencionen un poco el tema de que bonifique esto y esto, pues al final del todo, lo que importa es que una hormiguita siga subiendo sus estadísticas. Es lo que he notado. Por ejemplo, si tú vas a comparar ahorita las estadísticas de una hormiga del inicio del juego con una de la selva, vas a ver que hay un incremento muy alto. Por ejemplo, mira esto. Por ejemplo, vamos... Es universal arqueada, por ejemplo. Arqueadas son de las primeras generaciones, ¿no? Mira, de forma base tiene, digamos, si le subes a nivel 20, 55% de defensa. Y de ataque tiene 55%. Y si nos vamos a una nueva, o sea, una de la selva, digamos, bueno, universales no han añadido free to play en estos eventos, es poco extraño, ¿no? Bueno, pero más bien, no midamos una arqueada, más bien comparemos con la hormiga de la muerte ya, que es de la primera generación. Esta tiene un poquito más, tiene 76, son mejores las especializadas que universales, y tiene 76, mira, 76. Y si nos vamos con la Bombi, mira, si le subes a estrella, tiene 120, es prácticamente un poco más, casi el doble, ¿no? ¿Te das cuenta? El incremento es lo que se nota de una hormiga con las demás generaciones, es que se duplica mucho el tema de las estadísticas. Aunque una hormiga sea buena por tema de activación y todo eso, si es que no tienes buenas stats es difícil de que puedas lograr activar muy bien. A la final hay que hacer prueba y error, es así, al final por eso es que tenemos esta comunidad. Y me gusta eso porque unos pueden decir, mira, me funciona esta formación, y otro puede decir, no, me funciona otra. Y al final hacemos un pequeño debate para poner un punto en el cual podemos establecer un pequeño meta y decir, mira, puedes utilizar esta formación con esta contra esta. Por ejemplo, mira, tú puedes estarte enfrentando con un tipo de jugadores que llevan un tipo de formación diferente y otros jugadores que lleven la misma formación pero con otros tipos de jugadores que llevan otra formación diferente, ¿no? A lo que me refiero es que jugadores arqueros llevan la misma formación pero se enfrentan a rivales con diferentes formaciones. Y puede que eso altere un poco los resultados, también puede ser. Porque hay formaciones que contraen a otras. Y eso es lo que va a suceder en un futuro. Por las hormigas que hay dentro del juego, en un futuro no muy lejano va a haber formaciones que contraen a otras. Y tú te vas a tener que adaptar y hacer acomodos para poder invadir a jugadores que tengan una formación que te pueda contrar. Por ejemplo, tú dices, ok, yo llevo esta formación. Y ves al jugador y no sé, tiene este tipo de formación. Tú dices, ah, no, esta formación me va mal contra esta. Entonces voy a cambiar esta hormiga por esta y esta, porque me da bonificaciones y así. Y te enfrentas a ese jugador con otra formación que tenías al inicio, ¿no? Es curioso porque al final es lo que va a pintar esto. Tony, ¿por qué tus hormigas tienen otras apariencias? ¿Cómo se consigue? Eso es cuando llega el evento de los meteoritos a tu servidor, crack. Es este evento de aquí. Este evento de aquí es tema de hacer tareas. Ya vas a verlo cuando te toque. Y si no, puedes verlo en mi canal. Se llama Meteorito. Es la evolución de meteoritos. Aquí envías tareas dependiendo del meteorito. Y conforme pase el tiempo vas haciendo tareas, pues las hormigas van cambiando de apariencia, crack. Es lo que puedes verlo. Dice, yo pienso que a todos les funciona por igual, tal cual formación. Lo que hace la diferencia es qué insecto y sus talentos. También,
Bueno, talentos, ya sabes que para PvP y PvE, eso es diferente, ¿no? Claro que sí. Tema de insectos, ya es diferente si es pay to win, free to play, obviamente. Ahí sí ya no hay controversia, obviamente si tienes un insecto pay to win ya es otra cosa. Ahí sí los free to play pues les va mal, ¿no? Pero al final pinta eso. Les digo, formaciones hay muchas que pueden armarse. Y también pesa las estadísticas, ¿no? Dice, yo solo tengo envidia de Tony porque tiene Gersi y nunca me ha salido a mí. Random, yo también tengo. Es que mira, esta no es mi cuenta, ¿no? A la final es una cuenta que yo cuido y todo eso. Yo en mi cuenta principal no tengo la Gersi Crack. Te diría. Llevo esperándola muchísimo tiempo y no me ha salido todavía. Pregunta, ¿la bombicina pesa sus habilidades? ¿Ataques, daño normal? Dice, pregunta, bombicina, pese a sus habilidades, ataques de daño normal. Es que es una hormiguita. Mira, no es solo por el ataque normal, ¿no? También tiene habilidades que es por el alcance efectivo 6. Eso es lo diferente y lo rota que hace esa hormiga. Es la única hormiga que ahora llega al alcance efectivo 6. Por eso es que para contar un poco esa debes poner una hormiga que haga full daño y llegue al alcance efectivo 6, poniéndolo en segunda línea. Porque hasta ahorita no hay otras que lleguen así. Tony, ¿debería subir Chincha Asesina o me espero a ver si tengo suerte en la carrera de campeones? A que salga una hormiga especial mejor. Sí, Chincha es la mejor de transportadoras que hay al inicio del juego, sin duda, crack. Verás, en la carrera de campeones no te va a salir otra hormiga. Por ahora solo las Chinches la ofrecen. ¿Cómo estás, Kabir? Bienvenido. ¿Ya viste que pusieron a los aliados a 3 del mismo servidor? Del 1660. Vaya casualidad. Lo vi en Facebook. He visto dos alianzas del mismo servidor en un mismo grupo así, pero no 3. Es que al final los devs no se dan cuenta del tema de emparejamientos que hacen. Tal vez ese se les fue de la mano, puede ser. Gabriel, ¿cómo estás? Un solito para ti. Y por lo demás, súper bien. Miren, me gustó mucho este debate. Tal vez lo dejaría en un futuro para hablar todo sobre guardianas, luego hablar todo sobre arqueras y a la final de transportadoras. Yo más bien tengo full conocimiento más en transportadoras porque he tenido más enfrentamientos con ella, ¿no? Pero por lo demás estaremos muy bien. Bueno, así. Cualquier duda, inquietud, gente, ya saben, pueden hacerlas por el Discord. Más que todo para que puedan compartir capturas y ese tipo de cosas. Y eso es muy bueno. Por ejemplo, Scott dio un buen énfasis sobre el tema de arqueras. Qué formaciones puede ayudar y todo eso. Imagínense, eso es súper bueno. Por lo demás, súper chévere, gentita bella. Cualquier cosita, ya saben, por Discord me pueden escribir. Y si son partes del grupo de WhatsApp, de los miembros del canal, por ahí también pueden escribir por WhatsApp. No habría problema. Por lo demás, gentita, les agradezco mucho el apoyo. Gracias por haberse pasado por la transmisión. Gracias a los que renovaron membresía. Es cierto que ahí el buen Maya renovó membresía. Qué crack. Gracias por el apoyo, crack. ¿Qué tal, Tony? Dice, ya un tiempo sin estar presente. Saturado en mi trabajo, pero siempre apoyándote. Saludo a mis hijos. Un saludito a tus hermosos hijos, crack. A Saori, Valeria, Andy. Y muchas gracias por estar por acá, Maya. Un saludito para ti y espero que te la pases muy bien. Yo tengo Berserker volviendo al juego. Ya veo Rally. Ah, tú volviste al juego, Rally. Buena ahí, buena ahí. Listo, gente. Ahora sí, me despido. Cuídense mucho. Se va a venir batallas épicas, así que vayan preparándose ustedes también. Si quieren no perderse esos enfrentamientos súper buenos. Por lo demás, gente, gracias por su hermoso apoyo. Y nos veríamos en una próxima transmisión. No se olviden dejar su poderoso like. Y si pueden, compartan a muchas más personas. Cuídense mucho. Adiós, Tony, prepárate para las peleas grandes, sin duda. Más bien me voy a preparar para no dormir. Porque usualmente esas peleas, gente, suceden en la madrugada. Y así que hay que prepararse. Ese tipo de días no hay que dormir nada. Pero es lo que hay, gente. Por el amor al juego y sobre todo para esas peleas épicas, todo hay que dar a la alianza de LOB, gente, sin duda. Nos vemos, gentita. Cuídense mucho. Bye, bye.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.